Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. La humanidad habló suavemente. Ella lo guió hacia un arco imponente, cubierto de vegetación, que conducía al exterior, donde el verdadero esplendor de Iltea apenas se dejaba entrever. Al cruzarlo, el aire se llenó de inmediato con el aroma de las enredaderas nocturnas de la floración temprana, cuyos pétalos luminiscentes proyectaban un resplandor incluso bajo la luz menguante del día. El distrito diplomático occidental se extendía ante ellos, agujas relucientes entrelazadas con exuberante vegetación en cascada, pasarelas blancas suspendidas entre los árboles y corrientes de agua cristalina serpenteando por las calles. Una metrópolis, anidada en los bosques del continente norte de Iltea y mimetizada con ellos, viva y respirando como lo hacían sus habitantes. Is observó la reacción con nerviosismo. Esta es nuestra capital, Baelit, el corazón de la civilización ilteana. Tan solo la planificación tomó a toda nuestra casta de eruditos. Ningún recurso fue tomado sin ser repuesto, pero aún así, no se escatimó en nada. Imagino que debe parecer muy distinta a las ciudades de la Tierra, de lo que he visto en sus registros. Is pensó para sí misma. ¿Qué pensará de nuestra falta de muros, de nuestros mercados abiertos, las obras culturales exhibidas con tanto orgullo en cada esquina, de la ausencia total de contaminación? Pero guardó silencio por ahora. Sus 4 orejas se agitaron suavemente, permitiéndole absorber la vista antes de continuar. Los ojos del humano recorrían todo con una fascinación silenciosa. Quizás eso era lo primero que le parecía tan peculiar de los humanos. Todos parecían tan callados. Debió tomar décadas completarlo. Nunca he visto algo así. Las orejas de Is se agitaron con diversión, y un suave zumbido melódico escapó de ella mientras seguía su mirada hacia arriba. ¿Décadas? Oh, no, siglos. Algunas de estas agujas han permanecido en pie por más de 1000 años, mantenidas y refinadas con cada generación. Y señaló una estructura particularmente grandiosa, aunque eso era difícil de definir en Baelit, cuya superficie brillaba con un fulgor iridiscente, como si estuviera tejida de perla líquida. Esa, junto a las otras, la aguja luminis, fue erigida por primera vez durante la era del primer florecimiento, diseñada para capturar la luz de nuestros 2 soles al amanecer y al atardecer, dispersándola sobre la ciudad como una bendición. Su cola se balanceó suavemente mientras hablaba. No creemos en la prisa cuando se trata de crear. Cada detalle es considerado. Cada curva, cada material, elegido para honrar el equilibrio entre forma y función. Hablando de eso, hay un jardín no muy lejos de aquí. Creo que podría gustarle. Su mirada siguió el perfil de la ciudad, apenas tocando el suelo mientras ella ajustaba su camino. El interior fue desviándose poco a poco. Los corredores blancos dieron paso a un espacio abierto, impregnado con el aroma de Baelit. Era calmante y herbal, como el sur de Iltea. El jardín se conectaba de manera armónica, matemáticamente precisa. Is misma había diseñado un helecho ahí, de tal forma que sus hojas aproximaban perfectamente los primeros 50 dígitos de pi, en lo que los humanos llamaban una serie de Fourier. Antes de que pudiera comentarlo, el humano ya había conquistado la banca, admirando un bote de basura genéticamente diseñado. Is casi gritó cuando él mostró los dientes, pero se recompuso de inmediato. Se aferró a su tableta. Era un bostezo. Disculpa, ha sido un viaje largo. Estaba cansado. Ella lo había estado ahogando en su conversación, y en todo ese tiempo, ni siquiera había considerado que pudiera necesitar sentarse. Is había leído miles de páginas de su cultura, y ni una sola vez pensó que necesitaría descansar. Lo siento, claro. Sí, no hay ningún problema en ello, ¿verdad? Una pregunta retórica. Is había aprendido sobre ellas.
Una pregunta que no estaba destinada a ser respondida. La pura paradoja de ello había cautivado su imaginación y su pluma. Su compañero de cohorte se cansó bastante rápido de ese tema, pero ¿qué sabía él? Colocó el dispositivo delgado entre ambos y se sentó a su lado en el cojín de la banca. Los ojos del humano seguían ocupados con el paisaje del jardín. Respecto a mi pregunta, este jardín o nuestras agujas, ¿existe tal paciencia entre los humanos? ¿O su gente prefiere construir con rapidez? La pregunta era diplomática, pero debajo de ella yacía una curiosidad más profunda. Pareció devolver al humano al presente. Su espalda fuerte, cubierta por telas decoradas, se enderezó una vez más. Antes de responder, ¿cuál es su esperanza de vida natural?, preguntó pasando su pata, no, su mano, por la superficie de la banca. Las orejas de Yi se tensaron ligeramente ante la pregunta, y su cola se quedó inmóvil. Un destello de duda cruzó por ella antes de responder. Una respuesta medida, precisa, recalculada en años humanos en su mente. El iltiano promedio vive entre 300 y 350 de sus años terrestres, aunque algunos de nuestros eruditos y líderes espirituales han alcanzado alrededor de los 400 ciclos. ¿Y la suya? Ya conocía la respuesta. Los informes eran muy claros. Los humanos ardían con intensidad y rápido, como fuego, como depredadores en la caza, sin tiempo que perder. Observó cómo sus dedos delineaban el marco de la aleación. El contraste estaba ahí. Sus dedos romos y prensiles contra la aleación orgánica, suave, de la artesanía iltiana. Es diferente. Nuestra esperanza de vida natural alcanza los 90 de nuestros años. Más para algunos, pero para muchos, menos. Para ustedes, nuestras vidas debe parecerles un sueño fugaz. Pareció encogerse ante este hecho, bajando la mirada hacia la baranda al borde del jardín, desde donde se veían las calles tranquilas ahí abajo. El aliento de Yi se atrapó en su garganta, y sus orejas descendieron ligeramente al asimilar sus palabras. La idea era inquietante. Vivir tan brevemente, atravesar la existencia como una chispa en la oscuridad. ¿Cómo podía prosperar una especie bajo tal presión? Sus 4 orejas se inclinaron hacia adelante, traicionando su curiosidad pese a su compostura diplomática. Dudó antes de hablar, eligiendo sus palabras con cuidado. Para nosotros, tal brevedad es difícil de comprender. Tomamos siglos para perfeccionar un solo arte, para nutrir un vínculo, para comprendernos unos a otros. Pero ustedes deben aprender, crear y vivir en el lapso de una sola adolescencia iltiana. Yo misma apenas tengo 85 años. Una tensión silenciosa se enroscó en su pecho. ¿Era esa la razón por la que los humanos eran tan hambrientos, tan implacables? ¿Porque comían a otros seres? Su desarrollo había sido grandioso, comparable a los iltianos, en un lapso vertiginosamente corto, aunque su historia parecía llena de huecos y tropiezos durante ese progreso. Si solo tuviera unas décadas de vida, que perseguiría con tanto fervor, ¿no tendría sentido tomar más para sí misma, vivo o no? ¿Te da miedo saber que tienes mucho menos tiempo que otros? Se reprendió en silencio. Esto era un intercambio diplomático y cultural, no una clase de meditación. Él lo reflexionó por un momento. Sí, pero mi miedo no cambia nada. Las orejas de Yi se pegaron contra su cráneo, y su pecho se apretó ante la honestidad cruda de su voz. Por un instante, olvidó ser diplomática, olvidó analizar, evaluar. En lugar de eso, solo sintió. Es notable cargar con tal peso y aún así seguir adelante. Nosotros, los iltianos, tenemos el lujo del tiempo. Podemos permitirnos la paciencia, la deliberación, pero ustedes deben construir, amar, esforzarse, vivir, sabiendo lo rápido que todo les será arrebatado. Un extraño calor floreció en su pecho, algo entre la admiración y la tristeza.
Había pasado tanto tiempo temiendo lo que la naturaleza imprudente, abiertamente depredadora de la humanidad podría significar para la galaxia, pero ahora, frente al coraje silencioso de este ser efímero, se preguntó si no había malinterpretado todo por completo. Su luna pálida, la madre azul, se asomaba entre las altas nubes, mientras otra góndola se dirigía hacia los cielos, ascendiendo por finos cables. Sus orejas se alzaron un poco. Había una suavidad tentativa en su mirada. Quizá por eso su gente alcanzó las estrellas tan rápido. Tenían que hacerlo. ¿Eso te preocupa, no es así? ¿Que tuviéramos que correr antes de poder caminar? Las palabras directas atravesaron las defensas de Is. Le costó no temblar ante la pregunta tan perspicaz, aunque iba más allá de eso. No estaba preocupada, estaba aterrada. Todos lo estaban. La comunidad galáctica, frágil como era, no había visto nada igual. Carnívoros. Una especie dando salto tras salto, sin desacelerar. No solo eso, acelerando a medida que avanzaba. Una especie que saltó de su luna a su sistema solar y más allá, antes de que los ancianos hiltianos decidieran su nombre. ¿Qué impulsaba a estos seres? El concepto de tal empuje, de un fervor inagotable, le era ajeno en todo sentido. La filosofía hiltiana hablaba de ciclos, de crecimiento gradual, de la paciencia infinita del universo. Pero esto parecía fuego. El pensamiento desesperado y aferrado de que el tiempo no era un río por el cual vadear, sino un incendio forestal del cual había que escapar antes de que te asfixiara y te consumiera vivo. Correr antes que caminar. La hiltiana se encontró de pie, acercándose a la baranda sin pensarlo, con su voz amortiguada por el aire ascendente. Tienes razón. Para nosotros es aterrador. Para todos nosotros, todos los miembros del primer acuerdo. Y, sin embargo, creo que hay una clase de belleza en su lucha, ¿no es así? Saber sus límites tan íntimamente, y aún así rebelarse contra ellos mientras los ponen a prueba. Por primera vez, envidió a los humanos. Su urgencia, su hambre, era aterradora, sí, pero también vibrante. Su mirada regresó a la avenida principal, donde otra procesión avanzaba. Otro gran poeta exclamaba sus obras, evidentemente inspirado por la gran ceremonia de primer contacto entre ambas razas. Se movía más lento que las nubes sobre ellos, a su propio ritmo, mientras hiltiano tras hiltiano se detenía a recitar líneas de la gran obra, uniéndose y separándose de la palabra hablada en un coro grandioso y vivo. Si las circunstancias hubieran sido distintas, si su solicitud como agregada diplomática hubiera sido rechazada, ella participaría con gusto en algo tan hermoso. Pero ahora le parecía casi trivial. Se preguntó cómo la vería él. ¿Lo entendería siquiera? Un pensamiento traicionero ardió en su mente. Tal vez tenía razón al no hacerlo. Tal vez la humanidad estaba viva de una forma que su pueblo había olvidado hace mucho. Dime tu historia. ¿Por qué? ¿Por qué esta urgencia? Esa que arde incluso entre ustedes mismos, contra su propia especie. ¿Tenía que ser así? En Iltea hemos resuelto cada problema, cada desacuerdo con diálogo, reflexión y tiempo. Se interrumpió, consciente de su propia ingenuidad. Y sabía que esa especie no había tenido ese lujo. No había contado con la opulencia exuberante de Iltea. No había tenido nichos ecológicos tranquilos para ascender de forma gradual y orgánica, en una armonía protectora. Nunca pudieron darse el lujo de cambiar lo suficientemente bueno por lo perfecto. Y se maldijo en silencio. Sus 4 orejas se agitaron con vergüenza. Pero el humano no se rió de ella. Algo que aprendió que los humanos solían hacer con otros. Supongo que la ambición estuvo arraigada en nosotros desde nuestros primeros años. Éramos mamíferos insignificantes luchando por sobrevivir. Dimos grandes pasos, algunos hacia adelante y muchos hacia atrás. El humano se unió a ella en la baranda.
Las garras de Yi se tensaron contra la aleación mientras absorbía sus palabras. Ambición, esa palabra. No tenemos un equivalente real en nuestro idioma. El término más cercano se traduciría como el estiramiento de las raíces hacia el agua. Pero la suya no es tan paciente, ¿verdad? La suya sería como arañar. El término se asentó como un peso en su mente, tan humano en sus implicaciones. Una especie que arañó su camino desde la nada, que se negó a aceptar su lugar en el orden natural. Los Siltianos estaban prácticamente preparados para ser los gobernantes de su planeta, pero no era así con la humanidad, o al menos eso inferían los xenohistoriadores. El ascenso humano desde su cuna hasta las estrellas había sido un asunto doloroso. Algunos incluso lo llamaban una conquista, aunque Yi se rebelaba contra ese término. Hablas de todo ello con tanta naturalidad, de lo que hicieron para simplemente sobrevivir. Para nosotros, esa forma de pensar es, bueno, impensable. Evolucionamos en la abundancia, en la armonía. Nosotros no. La Madre Tierra no siempre fue amable con nosotros, y para muchos de nuestros ancestros esa vieja noche era fría y oscura. Fría y oscura. Esas palabras se asentaron en el pecho de Liz con pesadez. Había leído los informes, por supuesto. Las reconstrucciones de los brutales ecosistemas de la Tierra, las simulaciones de la supervivencia humana temprana. Pero escucharlo de él, tan directo, tan desapasionado, le retorció algo en el estómago. No podía soportar esa idea. Ver a un semejante, dejar de existir al azar, pero con una certeza aterradora. Por el frío indiferente, o peor aún, por otro Iltiano. Sabíamos que su mundo era más duro que el nuestro, pero escucharte hablar de ello es... Se interrumpió. ¿Cómo podría siquiera articular ese horror? Lo incorrecto que parecía. Iltea nunca había conocido la verdadera escasez, la verdadera depredación. Dejó caer el pensamiento, pero el humano continuó. Sin embargo, nuestros ancestros fueron sabios. Vieron la oscuridad y crearon el fuego. Tuvieron que crear fuego. Tuvieron que aprender a correr primero. La cola de Is estaba inquieta. Había visto los registros reconstruidos de la historia humana, la forma en que sus civilizaciones parpadeaban y estallaban. Algunas se extinguían demasiado pronto, otras se expandían como incendios. No era nada parecido al brillo lento y constante del progreso iltiano. Sus orejas temblaron nerviosamente mientras luchaba por reconciliar esa filosofía con todo lo que conocía. Entonces, ustedes corrieron, mientras nosotros caminamos. La comprensión se asentó. Todo ese tiempo, su pueblo había asumido que el rápido avance de la humanidad era señal de imprudencia, de peligro, otro atributo de una especie carnívora. Pero, ¿y si simplemente había sido necesidad? ¿Y si no habían tenido otra opción? Miró a la aguja Luminis, que había permanecido en pie durante 1000 años, perfeccionada por cada generación, y luego pensó en las ciudades humanas, construidas en décadas, reconstruidas en años, reinventadas entre respiraciones iltianas. Nunca habíamos necesitado de ese fuego como ustedes. Quizás, si las cosas hubieran sido tan duras para nuestros ancestros, ya estaríamos mucho más lejos en el universo. Pero ambos estamos aquí, ¿no? Con o sin él. Sus rasgos se acomodaron en lo que Yi sabía que era una expresión relajada. Sí, lo estamos. Por un momento se permitió simplemente mirar al humano, no como un depredador, no como una amenaza potencial, sino como una persona. Un ser que había librado un tipo de batalla que su pueblo jamás había tenido que enfrentar, un cuerpo moldeado para el trabajo, para correr en el sentido más literal, para la lucha y el esfuerzo, para rastrear y cazar bajo el calor de la sabana o en el atroz frío.
Y aún así, ahí estaban ambos, de mundos separados por años luz, bajo el mismo cielo azul. ¿Creíste nuestros registros? ¿Las imágenes de Iltea? ¿Nuestra historia? ¿O te parecieron demasiado buenas para ser verdad? Sí, les creímos, pero yo personalmente aún quería poner un pie en otro planeta y verlo con mis propios ojos. Hacer lo que mis ancestros solo pudieron soñar. Alcanzar las estrellas. Dijo esto alzando con cautela un apéndice hacia los dos soles gemelos que parpadeaban suavemente sobre ellos. Diminutas sombras danzaron sobre su rostro. El pecho de ella se tensó. Nunca había anhelado las estrellas como él las describía. Para los iltianos simplemente estaban ahí. Eran parte de la armonía de Iltea. No era un desafío que hubiera que conquistar. Pero la forma en la que él hablaba, con una reverencia tan silenciosa, con tal asombro, hizo que algo se agitara en su interior. Un sentimiento al que no podía ponerle nombre. ¿No estaba enojado? Los pensamientos giraban en su mente. ¿Ver lo que ellos habían construido sin haber tenido que arrebatárselo a nadie? Extender dedos torpes hacia las luces de arriba, alcanzarlas a través del esfuerzo, solo para encontrarse con quienes nunca tuvieron que alcanzar, que nunca lucharon. Pero ahora, viéndose aquí, en este otro mundo, ¿no habían logrado ya suficiente? Una parte de ella quería decírselo directamente, que ya no tenía que correr, pero otra parte sabía que él no lo entendería, y eso debía de estar en el núcleo mismo del miedo de Is. Parte de ella se estremecía ante la idea. Tanto desperdicio, tanto caos. Pero otra parte, pequeña y traicionera, volvía a emocionarse con ello. ¿Tener frío y hambre? ¿No tener nada, pero quererlo todo? La pura audacia de una especie que miró hacia las estrellas, extendió la mano y dijo: «Mías». Tenemos registros, poemas antiguos grabados, del momento en que alcanzamos las estrellas por primera vez. Pero para nosotros fue inevitable, una progresión natural. Pero ahora veo que para ustedes fue una victoria. ¿No fue así? El humano asintió, aparentemente reconfortado por sus palabras. Lo fue. Una victoria duramente disputada, contra la naturaleza, contra nosotros mismos. No nos fue fácil. La implicación quedó suspendida en el aire. Para ustedes fue fácil, para nosotros fue una conquista. Fue guerra. Ese término peculiar que aterrorizaba a Is. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza. Su cola se enrolló con fuerza contra su espalda, como si intentara protegerse del concepto mismo. Lo había estudiado. Los informes, las simulaciones, los interminables debates entre los eruditos sobre cómo una especie podía volverse contra sí misma con tal violencia, a tal escala una y otra vez, si es que eso siquiera era posible. Dudas que se disiparon rápidamente cuando se estableció el primer contacto y los humanos enviaron todos sus registros de buena gana, como si ese no hubiera sido el documento más profano que Is hubiera visto jamás con sus largos ojos azules. Ese hecho, la idea de que su gente pudiera, de que ustedes... No tenemos ningún equivalente, ningún marco siquiera para comprenderlo. Y aún así, puedes hablar de ello como si fuera solo otro paso, otra herramienta, como si la guerra fuera su naturaleza. Lo es en cierto modo. Nacimos en la guerra. La paz fue algo que tuvimos que aprender. Is quedó rígida. Su pelaje se erizó a lo largo de su espalda. Nacimos en la guerra. Esa frase resonó en su cráneo, oscura y primitiva. ¿Ustedes aprendieron la paz? Las palabras sabían extrañas en su lengua. Para ella, la paz era como el aire, omnipresente, incuestionada. Pensar en ella como un constructo, algo frágil y duramente ganado. Los invitamos aquí porque temíamos lo que podrían hacer si no se les vigilaba.
Sus ojos azules se clavaron en los de él, y los de él eran como un mar inmóvil. Pero ahora me pregunto si no deberíamos haber temido, en cambio, lo que ustedes podrían enseñarnos. Esa admisión quedó entre ambos, pesada. Por primera vez desde su llegada, Is fue consciente del abismo entre sus culturas, de la absoluta incomprensibilidad de una para otra, de cómo no solo un mundo, sino su forma de vivir estaba en riesgo. ¿Y si esas ideas se propagaban aquí también, como lo habían hecho en la Tierra? ¿No reduciría la cultura iltiana a cenizas? Lo suponíamos. Por eso esperamos a que ustedes nos invitaran, y no al revés. Era un tono cuidadosamente medido. No quería juzgar, pero ella percibió su tensión. Dime, Is, cuando su gente miró hacia la oscuridad, ¿qué creían que encontrarían? ¿Qué es lo que ven? Ella siguió su mirada hacia las estrellas. Sus orejas inferiores se agitaron mientras consideraba la pregunta. ¿Qué eran las estrellas? Una presencia constante y suave. El telón de fondo de una hermosa naturaleza muerta entretejida que incluía a Altea. Cuando miramos las estrellas, vemos armonía, patrones, los mismos ciclos que gobiernan nuestro mundo, reflejados en los cielos. Color y vitalidad, vida. Y con cada miembro del primer acuerdo, esa sensación solo se intensificó. Perdóname, pero... ¿silencio? No lo entiendo. Is, cuando nosotros alzamos los ojos al cielo, no se veía así para nosotros. Ustedes le tenían miedo, ¿verdad? Quisiera decir que lo respetábamos, pero probablemente tengas razón. ¿Vieron frío y oscuridad, igual que su hogar? ¿Es por eso que construyen sus naves de guerra? Y se dio cuenta de que esto se estaba adentrando peligrosamente en temas de los que el humano podría negarse a hablar, pero algo la impulsó a preguntarlo de todos modos. Era un concepto tan perturbador, tan paradójico para ella, un oxímoron, los viajes espaciales y el progreso unidos a la barbarie y a la depredación, el epítome tanto de la paz como de la guerra. Ustedes llegaron con brazos abiertos, nos dieron la bienvenida y nos aceptaron, y por eso la humanidad estará eternamente agradecida. Pero antes del primer contacto, para nosotros, era como lo que fue para nuestros ancestros. Estábamos solos, y las estrellas eran frías y silenciosas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Pero construir esas cosas... ¿Cómo explicarlo? Hay un viejo dicho. Habla suavemente, pero lleva un gran garrote. Las orejas de Yi se alzaron de golpe. Su cola se erizó con alarma antes de que pudiera detenerse. Un gran garrote. El eufemismo era casi juguetón, pero el significado que escondía no lo era en absoluto. Había visto los informes y las imágenes, las naves de guerra humanas. Acero tosco y alargado, repleto de implementos que sus eruditos aún intentaban identificar, bastante indignas, comparadas con las cuidadosamente estilizadas naves iltianas, pero duras, resistentes y rebosantes de actividad. Su expansión ya había superado los límites de los mapas del primer acuerdo, y aún así continuaban avanzando sin pausa, como piedras hundiéndose en aguas negras y profundas. Sus estrategias de disuasión automatizadas, inteligencias mecanizadas completamente tabú en Iltea, cuyo único propósito era preservar las líneas defensivas humanas mediante un cálculo frío e implacable, para su pueblo. Tales cosas eran monstruosas, impensables. Y entonces de golpe todo encajó. La humanidad no había alcanzado las estrellas, las había conquistado, igual que su mundo. De las cuevas a los continentes y luego al cosmos. Nunca se detuvieron, no solo por curiosidad, sino por desafío, para mantener ese fuego encendido. El pensamiento era tan sobrecogedor como aterrador. ¿Su gente alguna vez planeó en torno a nosotros? Antes del primer contacto, antes de todas las ceremonias, antes de todo eso.
¿Se prepararon para la posibilidad de que pudiéramos ser una amenaza? Pero ustedes fueron amables con nosotros. El aliento de Is se atrapó en su garganta mientras sus palabras se abrían paso en su interior, y de pronto el humano ya no parecía pequeño en absoluto. La implicación era clara. La gracia de la humanidad no era inherente, sino elegida. Una contención deliberada que podía retirarse. El humano no era un depredador, sino un soldado. Un soldado en una guerra que había durado milenios antes de que sus ancestros siquiera soñaran con herramientas. Un soldado que había elegido la paz, no porque no pudiera hacer otra cosa, sino porque no había necesidad de hacerlo. Una comprensión terrible despertó en ella. Claro que habían construido sus naves de guerra, sus plataformas orbitales. No sabían que la galaxia estaba llena de herbívoros, de pacifistas. Su respiración se volvió superficial, su pulso se aceleró. Ustedes nos simularon en juegos de guerra. Juegos de guerra, otro oxímoron humano espantoso. Estaban ejecutando simulaciones, antes siquiera de saber qué éramos. Tenían estrategias, contingencias. El pensamiento era nauseabundo. Las estrellas sobre ellos parecieron de pronto más frías, más afiladas. Ya no eran simples puntos de luz, sino objetivos. ¿Cuántas de ellas habían alcanzado ya la humanidad? ¿Y cuántas más reclamarían? ¿Estás diciendo que su amabilidad ahora, su paz, es un regalo, no su naturaleza? ¿Que su gente podría haber venido hacia nosotros con fuego y dientes, pero en lugar de eso, vinieron con las manos abiertas? La revelación fue a la vez humillante y aterradora. Todo este tiempo, los siltianos habían asumido que sus formas pacíficas los hacían superiores. Pero ahora se preguntaban si simplemente habían tenido suerte de que la humanidad decidiera jugar con reglas más antiguas que su civilización. El humano no dijo nada. Aún estaba deliberando. El líquen dorado tintineó suavemente, y cuando se aquietó, Is solo pudo observar cómo el humano tomaba lentamente su tableta y navegaba en el dispositivo con destreza usando sus dedos. Detuvo la grabación de la tableta con un desliz. ¿Tú puedes leer hiltiano? Tuve mucho tiempo para aprender durante mi viaje, pero por favor, escucha con atención. Debes saber que esto es más profundo. Is escuchó conteniendo el aliento. Después del día de la unificación, nuestros científicos e ingenieros de armamento nunca dejaron de trabajar. Hay una instalación dentro de nuestro cinturón interior de asteroides. Es un arma, la mayor que la humanidad ha construido jamás. Es prácticamente indetectable. Extrae asteroides y los refina en municiones ultradensas. Puede lanzarlas a una fracción considerable de la velocidad de la luz. Artillería cinética capaz de alcanzar cualquier lugar. Todo el cuerpo de Is quedó mortalmente inmóvil. Sus orejas se aplastaron con tanta fuerza que le dolió. Su pelaje se erizó como si estuviera cargado de estática. El brillo del líquen parecía obsceno en el silencio. Aunque la física no era su fuerte, los cálculos se desplegaron en su mente, con una facilidad y claridad aterradoras. Un impulso cinético de tal escala relativista podía reducir ciudades a cráteres en un abrir y cerrar de ojos, volver biosferas enteras inhabitables. No solo eso, podía partir mundos enteros en dos. Hiltea no tenía defensas, ni siquiera un plan. ¿Ustedes construyeron un arma del fin del mundo mientras fingían diplomacia? ¿Ese fue siempre su plan? ¿Estudiarnos, aprender nuestras debilidades y luego...? Se interrumpió temblando. Las hermosas agujas a su alrededor de pronto parecían blancos. Las calles abiertas, zonas de exterminio. Cada hiltiano vivía su día a día en una ignorancia dichosa, tocando música en los jardines, debatiendo filosofía a la sombra de torres milenarias, sin sospechar jamás que sus nuevos aliados ya los habían tenido en la mira desde el inicio. ¿Por qué decirme esto? ¿Es una amenaza? ¿Una advertencia? No, Is, no me malinterpretes.
No construimos esta arma pensando en ustedes. ¿No era para ellos? El humano sacó su propio dispositivo, similar a su tableta, pero era más voluminoso y negro. Un Iltiano se habría negado incluso a posar la vista en algo así, pero Is estaba demasiado aturdida y lo absorbió todo. Observa esto, por favor. El material negro cobró vida con una grabación que parecía antigua. Humanos caminaban de un lado a otro, y su único sol brillaba sobre arenas blancas. No eran muy distintas a las que Is recordaba de la costa sur de Iltea. La grabación se elevó y reveló su gran luna llena de cráteres, de la que Is se había encariñado a través de las representaciones humanas. Su horror fue aún mayor cuando un destello blanco impactó en su superficie. Fragmentos visibles en el cielo azul por apenas un parpadeo, y la transmisión se cortó a un negro. Is se quedó mirando su propio reflejo en silencio atónito. La pantalla volvió a encenderse, mostrando a esa canica azul con una franja roja, como una herida abierta, atravesando la superficie. Imágenes horribles siguieron inundando el espacio. Ciudades y cuerpos consumidos por las llamas. Is tuvo que apartar la mirada para no vomitar. Nuestra luna nos salvó ese día. Su sincronización falló por unas cuantas horas. Meros femtorradianes en una escala cósmica, supongo. Aún así, murieron decenas de millones, y muchos más cuando los fragmentos cayeron. ¿Qué fue eso? ¿Un asteroide o...? Un misil. ¿Estás seguro? ¿No era un cometa errante o algo más? Is no podía explicar lo que había visto. Había sido demasiado rápido. Podía contar cada cuadro en su mente antes de que la luz saltara de la luna a su planeta. Un escaso segundo, si acaso. Demasiados elementos pesados, definitivamente artificial, lanzado con un propósito. Era lo que nosotros llamaríamos un misil asesino. ¿Pero quién? ¿Qué clase de mente monstruosa usaría este armamento? Sin motivo, sin siquiera intentar comunicarse. Y se estremeció, luchando por asimilarlo todo. Así que, sí, para nosotros las estrellas no eran algo que parecía acogedor. La noche era oscura. Is pudo verlo entonces, Iltea en llamas, luz cayendo desde los cielos, ardiendo con fuerza por un instante y luego extinguida para siempre, tragada por las estrellas. Pero de nuestros ancestros aprendimos, sabíamos qué hacer. Y ustedes hicieron su fuego. ¿Tú crees que volverán a terminar el trabajo? ¿Algún genocida despiadado oculto en la oscuridad que borró mundo tras mundo manteniendo al universo en silencio? Y después de darse cuenta de esto, en lugar de esconderse o rezar, su primer instinto fue construir un arma apuntando a la oscuridad. El humano asintió. Una risa histérica burbujeó en su garganta. Todo ese tiempo, los Iltianos habían compadecido a los humanos por sus vidas cortas y violentas. Se estremeció. ¿Y si regresaban? La galaxia de pronto se sentía vasta y hambrienta, de forma que su civilización jamás se había atrevido a imaginar. ¿Y esta criatura pequeña y brutal a su lado? ¿Había descifrado el universo desde el inicio? Y se sintió enferma y se aferró al barandal con todas sus fuerzas. Para la humanidad, nunca se había tratado de los Iltianos. Esa arma que construyeron es para cualquiera que los amenace, como sus naves, sus máquinas y si nosotros hubiéramos sido hostiles, eso nos habría incluido. La pregunta quedó suspendida en el aire, sin decirse. Is finalmente comprendió el dicho humano. Habla suavemente, pero lleva un gran garrote. Toda su diplomacia, su intercambio cultural, solo era la opción preferida, no la única, nunca la única. Todo ese tiempo su pueblo había temido lo que la humanidad era, pero nunca se había detenido a pensar en lo que la humanidad temía. Nosotros somos niños.
Jugando en un jardín que nunca imaginamos que pudiera estar rodeado de huesos. La admisión sabía a ceniza. Todo su arte, su filosofía, su paz, ¿cuánto de esto había sido solo suerte? Que algún gran mal les hubiera dado la espalda por un minuto cósmico. Ustedes lo tenían todo planeado, ¿verdad? Cómo borrar nuestros centros de población, cómo descifrar nuestras comunicaciones, cómo coordinar una guerra interestelar más allá de lo que podríamos comprender, contra todos los miembros del primer acuerdo. Ustedes pensaron, al principio creyeron que nosotros éramos esa amenaza, ¿no? A estas alturas ya conoces la respuesta, ¿no? Llevábamos un tiempo interminable entrenando para un evento así. No solo una vara en la oscuridad, un verdadero primer contacto. Búnkeres, planes de evacuación, satélites de alerta temprana, dispersos por los sistemas, todo estaba listo. Las varas de Dios estaban en sus silos. Siempre esperábamos ser atacados primero. Así que aguardamos su movimiento y esperamos, hasta que nos contactaran en nuestro propio idioma. Y nos hicieron canciones. No esperábamos eso. Ni siquiera lo habíamos planeado. Francamente, no sabíamos qué hacer. Su pueblo había pasado siglos observando a la Tierra, debatiendo la ética del contacto, diseñando cuidadosamente su acercamiento durante décadas. Y todo ese tiempo, la humanidad había estado atrincherada, con los dedos en los gatillos, mirando a las estrellas como centinelas esperando una emboscada, mientras su gente había pasado milenios componiendo sinfonías para la oscuridad de arriba. Ellos se habían estado preparando para luchar contra ella, o al menos para llevársela con ellos. Ustedes pensaban que el primer contacto sería a tiros. Claro, porque creen que el estado natural del universo es la guerra. Sus garras rasparon el metal, dejando marcas tenues en la aleación. Así es como nos parece a nosotros. Y cuando llegamos hablando de paz, debieron pensar que era un truco de quienes ya los habían lastimado. Pensamos que los estábamos civilizando. Lamento decirlo, pero nos dimos cuenta. ¿Cómo podía él seguir tan calmado? Ahora todas sus dudas eran claras. Su utopía pacífica, ¿realmente había sido una casualidad? ¿Una burbuja temporal en un cosmos que recompensaba exactamente esa mezcla humana de violencia paranoica, pragmática e intelecto? ¿Ustedes vivieron así, esperando ser atacados otra vez? ¿Preparándose para quemar el cielo como respuesta? El concepto era impensable. Ningún iltiano podría funcionar bajo tal terror existencial. Se marchitarían solo por el estrés. Y sin embargo, ahí estaban los humanos. No solo funcionando, sino prosperando, construyendo, explorando. Incluso ahora, este humano hablaba con claridad sombría, no con locura. Los cálculos corrían por la mente de Is, y la gravedad de todo se asentó. La galaxia estaba en silencio, sospechosamente. El pensamiento era repulsivo, pero ¿y si alguien realmente estaba perpetuando ese silencio con esas armas de terror inconcebible? Su pueblo y el primer acuerdo habían llamado serenidad al silencio del cosmos. Los humanos veían lo mismo y lo llamaban advertencia, y luego peligro. Y aún así, incluso con búsquedas incansables, siempre podía quedar un mundo sin explorar, albergando las pesadillas que habitan en la mente humana. Is lo entendió. Para sobrevivir, la humanidad no podía dejar de arder. Los dos soles proyectaron sus sombras largas y temblorosas sobre el suelo. ¿Entiendes lo que me estás diciendo? ¿Que toda tu especie ha estado conteniendo el aliento, esperando que la galaxia muestre los dientes otra vez? Y en lugar de eso, nos encontraron a nosotros. Es curioso cómo funciona el universo a veces, ¿no? Pero nos alivia haberlos descubierto a ustedes, y no a los otros. La forma casual en que reconocí aquello que se atrevía a llamarse inteligencia le revolvió los estómagos. El mayor horror que la mente iltiana podía concebir
hasta hace una hora, había sido una negociación comercial ligeramente agresiva. Se puso de pie lentamente, con las piernas inestables y el pelaje aún parcialmente erizado. ¿Estás aliviado? Lo estoy. Todos lo estamos. No tenemos defensas, ni planes, ni contingencias. Si la galaxia es tan peligrosa como temen, si viniera por nosotros, no sobreviviríamos. Pero ustedes sí, su gran garrote lo salvaría. Escucha, la historia de la humanidad nos enseñó la fina diferencia entre ser pacíficos y ser inofensivos. El humano midió sus palabras para no ofender demasiado a Is. Al menos eso le pareció a ella. Y aún así dolió. Estás diciendo que mi pueblo es lo segundo, que construimos este paraíso inofensivo porque nunca tuvimos que luchar por él, porque nada ni nadie intentó arrebatárnoslo. Sus orejas cayeron. Eran pacíficos, no inofensivos. La distinción cortó más profundo que cualquier garra. Tu gente nunca tuvo que aprenderlo. El humano intentó tranquilizarla. Y quizás eso los condenó, pensó Is. Simplemente miró las agujas relucientes de Violet, tan prístinas, tan frágiles. Habían durado 1000 años porque nadie las había puesto a prueba, sin depredadores en la noche oscura, sin varas de los dioses, solo paz, una paz dada por sentada. Y ahora que estás aquí, sosteniendo nuestra inocencia a punta de pistola solo por existir, ni siquiera tienes que hacer nada. En el momento en que comprendí lo que eres, lo que me mostraste, sentí que la galaxia dejó de ser lo que conocía. Tenemos que hablar con sus líderes, dijo de pronto enderezando la postura con esfuerzo visible. En serio, sin más danzas diplomáticas, porque si el universo es tan oscuro como crees, necesitamos este fuego suyo más que nunca. Por primera vez desde su llegada, Is no se veía nerviosa alrededor del humano, se veía aterrada de todo lo demás. Estoy de acuerdo. Juntos, nuestras probabilidades son mayores. Sería un honor enseñarles. La cola de Is se desenroscó lentamente mientras estudiaba el rostro del humano en búsqueda de algún indicio de engaño. No encontró ninguno, y sintió un leve calor en el pecho. ¿Un honor? ¿Después de todo lo que acabas de decirme? ¿Después de saber lo que somos? Blandos, lentos, sin preparación. ¿Aún lo llamarías un honor, no una carga? Una emoción extraña brilló en ella. No era miedo, no era asombro, era algo más cercano a la esperanza. La humanidad había arañado su camino hacia las estrellas con las manos ensangrentadas, sí, pero estaban ofreciendo esas mismas manos para levantar a su pueblo, no para destruirlo. Extendió su pata con cautela, esas patas con garras que se apoyaron sobre el barandal cerca de la mano de él, sin tocarlo, pero lo bastante cerca como para sentir el calor de su piel. Entonces, enséñanos cómo enfrentar esta oscuridad. Lo haremos. Y, Is, cuando nuestra gente esté lista... El rostro del humano ahora estaba endurecido con una firmeza que antes la habría hecho estremecerse, pero que ahora le apretó el pecho con determinación. Encontraremos a quien lanzó esa vara. No importa si nos toma siglos, milenios, los encontraremos. Y quizás entonces ambos podamos enseñarles la diferencia entre ser pacíficos y ser inofensivos. Is se aferró a esa imagen mientras su mirada se elevaba hacia las estrellas, ya no solo hermosas, sino vigilantes, frías y oscuras. En el fondo, estaba aterrada por su nuevo significado, pero a su lado, el humano permanecía firme, inmutable, y ya estaba planeando con seguridad en su mente. Y como siempre, chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Esta sí que fue una historia larga. Creo que voy a estar haciendo historias largas. Si se han dado cuenta, he estado haciendo historias de 15, 20 minutos, 30 minutos.
Obviamente también tengo las historias cortitas, de 10, 15 minutos o menos. Pero en serio, narrar estas historias largas es bastante cansado, es bastante pesado. Yo sé que tanto a ustedes como a mí nos encantan estas historias extensas. Y obvio, sí quiero estarles trayendo más historias largas, más historias buenas como esta. De hecho, es curioso, cuando empecé a leerla no me pude detener. Me pasé un buen rato leyéndola y corrigiendo ciertas cosas, adaptando otras. Por suerte el autor me respondió rápidamente, y puedo publicarla antes del 2026. Es la última historia del año, así que disfrútenla. Un abrazo para todos, pásenla bonito, felices fiestas. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.